Hola, soy Marian Monguzzi y esto es Bien Cordobés, edición Punto a Punto, el espacio que impulsa ideas, marcas y emprendimientos de nuestra provincia. De la mano de los líderes del mundo empresario y expertos en los negocios, escucharás historias que merecen ser contadas por sus protagonistas. Relatos de quienes hacen, apuestan e inspiran. Esto es Bien Cordobés. Bienvenidos a todos a un nuevo episodio de Bien Cordobés. No un episodio más, este es el episodio número 30. Recién hicimos el cálculo y hablábamos de lo difícil que es permanecer en este tipo de interfaces en donde se demuestran ideas con el puro hecho y con el puro sentimiento de querer tejer puentes. Hemos invitado a Emilio Bruno. Como ya sabrán, estuvimos casi 8 mujeres consecutivas en el mes de marzo por ser el mes de la mujer, y esta vez invitamos a un hombre emprendedor cordobés que, bueno, vamos a aprender un poquito más de su historia. Bienvenido, Emilio. Muchísimas gracias. ¿Es tu segundo podcast? Es mi segundo podcast, como te contaba fuera de aire, ¿se dice? Sí. Grabamos un podcast anterior que no salió nunca por una persona que estaba muy bien lo que hizo, pero no sé por qué quedó en el camino. Bueno, este va a salir y van a estar todos ahí dispuestos a escucharte. Y no sabía que era el número 30 puntualmente. ¡Número 30! Bueno, el 3 es uno de mis números favoritos. De hecho, lo tengo tatuado acá en el brazo. Bueno, así mi mamá va antes... Va a estar bueno. Mi mamá siempre le digo, mamá, mira esa casualidad. Y me dice, hija, las casualidades no existen, son causalidades. Todo es como una causalidad. ¿Quién te dice? Y con el tiempo se aprende de que eso tenía razón. Sí. Tengo muchas cosas para contarte con respecto a eso. Che, ¿y por qué el 3? Porque siempre fue un número que por una cosa u otra me terminó dando suerte. Y es un número que más allá de eso o a partir de eso también lo elijo. Entonces también tiene que ver con lo más fuerte es mi mujer, mi hija y yo, 3. Está cerrado también la familia en eso y vamos a hacer 3. Qué lindo, vamos a hablar un poquito más de eso. Fuera del aire, como acabas de decir, en ese término, te dije, bueno, ahora invitamos a un hombre, después de tantas versiones muy sensibles que tuvimos de estas mujeres líderes que vinieron a Bien Cordobés. Me dijiste, no, para que yo también soy sensible, yo también quiero hablar de mi familia. Soy de Acuario con ascendente en Piscis. ¿Qué día de Acuario? 18 de febrero. Divina fecha. Entonces soy sensible también. Me encanta. Los hombres también somos sensibles. Sí. Emilio, bueno, muchos conocemos de tus emprendimientos, de tus apuestas en Córdoba, sobre todo en el sector gastronómico, pero pocos conocemos tu historia, o sea, pocos sabemos qué hay detrás de todas esas ideas que surgieron en Córdoba. ¿Nos querés contar un poquito? Sí, todas las ideas. Bueno, primero yo soy uno más de los 1000 jóvenes que a los 17, 18 años terminan en su pueblo, la secundaria, y sí o sí se tienen que ir a una ciudad más grande en busca de un futuro. Yo vengo de una familia laburante, media bajo laburante, en el cual justo en 2 o 3 años de bonanza de mi familia me tocó venir a estudiar y mi papá me pudo hacer estudiar. Estudié corredor inmobiliario, una carrera también corta. ¿Por qué elegiste corredor inmobiliario? Porque mi idea tenía una fantasía. A mí me gustaba vestirme de traje. Mi idea era cuando yo sea grande, quiero trabajar de traje. Entonces tenía que ser abogado. Entonces mi idea era estudiar abogacía. Empecé a estudiar abogacía. Después no me vi siendo abogado y lo más relacionado en su momento era corredor inmobiliario y martillero público, que en ese momento eran las 2 carreras. Uh-huh. De hecho, me recibí de las 2, no ejerzo como martillero, sí como corredor inmobiliario. Pero básicamente creo que sos muy chico a los 17 años para elegir lo que tenés que hacer el resto de tu vida. ¿Dónde naciste? En la Ovalle sur de Córdoba, la última ciudad del sur de Córdoba. Mira, y en realidad tuviste la oportunidad, en su momento impensada, de venirte a Córdoba a estudiar y emprender. ¿Tenías ya como...? La posibilidad siempre estuvo, por más de que mi viejo quizás no tenía la posibilidad económica, mi viejo siempre me marcó en el que yo de la Ovalle me tenía que ir. Entonces también se alinearon los planetas, o la causalidad fue que justo en esa época, cuando mi papá me tenía que dar una mano para que me pueda venir a la ciudad a estudiar, me la pudo dar y
Y por suerte fue una carrera corta que la hice rápido, tomé conciencia de que era una sola la oportunidad, entonces me porté bien, estudié y creo que al menos del mes de recibirme empecé a trabajar y cuando cobré mi primer sueldo a los 40 días de recibirme no lo podía creer porque en mi vida había agarrado tanta plata junta que no era nada más que un sueldo, pero ¿Qué nunca con había ese tenido. Sueldo, ¿te acordás? Me compré una moto. Creo que el primer mes que me recibí mi papá me dejó de mantener y me compré una moto, me alcanzó como para una moto, pero era una inconsciencia más que nada porque nadie con un primer sueldo a veces compra una moto, digamos, fue una inconsciencia total. Bueno, pero tu moto. Pero fue mi moto, fue la moto que soñé de toda la vida cuando era chiquito y nunca la pude tener y con mi primer plata lo primero que hice, digamos. Emi, ¿cómo ves esa necesidad o esa obligación que tienen los jóvenes en estas localidades, sobre todo en el interior de la provincia y del país, de tener que dar ese salto obligatoriamente a alguna ciudad para estudiar, para ir en búsqueda de oportunidades? Y yo lo veo de dos formas. Una, a mí, hoy tengo 42 años, me fui de mi casa a los 17 años, obligado por una situación, y no podía entender cómo mis viejos 10 años después, cuando me despedían, lloraban. Y entonces tengo las dos visiones, hoy la de ser papá y la de ese momento de ser chico. A mí me hizo muy bien irme de mi casa, venirme a la ciudad. Mi mamá me preparaba la leche para irme al colegio en diciembre y en enero me tuve que preparar yo la leche y pagar los impuestos y alquilar el departamento. Entonces, como experiencia de vida de un chico de 17, 18 años del interior es excelente. Como papá no sé si estoy preparado para... Mi hija cumplió 12, no sé si estoy preparado como para que mi hija en 5 años se vaya de mi casa. Y es ahí en donde entiendo a mis viejos por qué 10 años, 15 años, 20 años después siguieron llorando cuando yo me iba de su casa. Duro. Durísimo, durísimo. A mí me queda un poco más todavía, pero duro pensar y repensarse así, ¿no? ¿Cómo vamos a estar nosotros en un par de años? Lo bueno de vivir en esta ciudad capital o en ciudades capitales es que tenés facultades. Entonces, si tenés la posibilidad económica, si todo está bien, quizás tus hijos viven hasta un poco más grandes, hasta que estén preparados. Quizás el cordobés, el porteño, el de la ciudad vive hasta los 24, 25, 26 años con sus padres. En los pueblos, los 17, 18... Se tienen que ir. Sí. Que ir, y eso es duro. Para los padres, sobre todo, el chico lo termina disfrutando. Es duro para los padres. Al final del día también, entiendo que también debe ser duro para los chicos, pero también es duro para las localidades que se quedan vacíos de gente joven, de chicos jóvenes que quieren crecer, quieren estudiar. Gran responsabilidad de los municipios también. Gran responsabilidad de los municipios porque el municipio no hace nada para retenerte. Yo, hablando siempre de La Olaye, que es el pueblo que más conozco, el municipio podría hacer un montón de cosas para retener. Una localidad mega rica, ¿no? En términos una localidad mega rica que hoy tiene 20.000 habitantes, dejó de ser un pueblo y sin embargo Rufino, que es un pueblito al lado de La Olaye, siempre tuvo más facultades que La Olaye. Por eso, hay mucha responsabilidad de los políticos, de los municipios. Tema para largo. Emi, sigamos con tu vida. Te recibiste, te compraste la moto y después, ¿qué hiciste? Trabajé, me concentré en trabajar y creo que el trabajo también me diferenció de mis amigos que en ese momento, sin duda, yo era el más pobre, no sé si pobre es la palabra correcta, era el más seco de todos mis amigos. Sin duda era el que menos posibilidad tenía de todos, pero como me recibí rápido y me enfoqué en trabajar... ¿Qué tenías? ¿21 años? Cuando me recibí tenía 21 años. Muy chico. Y como te dije recién, a los 20 días empecé ya a trabajar y empecé a trabajar en un trabajo serio. Empecé a trabajar en una inmobiliaria seria, grande, entonces me exigían responsabilidades, horarios, y eso también me sacó de que yo de lunes a viernes no salga, de que me enfoque en trabajar. Al otro día tenía que estar con cara lavada y despierto, atendiendo a la gente, descansado. Entonces eso me sacó de la noche de chico. O sea, yo trabajo de los 20, 21. Entonces eso hace que no conozca ciertos lugares tan oscuros de la noche
o me los hizo conocer más de grande y no anduve cerquita de chico, entonces zafé de agarrarlos porque los empecé a ver más de grande y no me atraen esos lugares y nada, creo que el trabajo a mí me sirvió como para no caer en mucho de lo que cayeron mis amigos, por ejemplo. Amigos que habían sido compañeros tuyos en el colegio. Amigos, hermanos, claro, que terminaron cayendo en la droga, porque el miércoles fueron a Cuernavaca, porque antes, en mi época era el miércoles Cuernavaca, el jueves no sé qué, el viernes cayó Mackenzie, el sábado Mitre. Y bueno, cuando vos también estás en esa, a los 20 años, que el miércoles va en algún momento probás algo. Totalmente. Todo empieza por el alcohol, después por el porro, después por una pastilla, y bueno, algunos terminan cayendo en cosas peores. Y cuanto menos estés en esa... menos probabilidades tenés de caer. Entonces, me enfoqué, por suerte, en trabajar, pero también me acuerdo desde que, desde que empecé a salir a los 14 años, en los pueblos se sale un poquito antes de los 14 años, mi viejo y mi viejo me agarraban y me decían siempre, me hartaban, porque me decían, oh, basta papá, yo ya lo sé, pero me decían, vos cuando tengas la posibilidad de probar droga, por favor, acordarte de nosotros, no nos hagas eso que nos va a lastimar mucho y hacelo por vos. Entonces mis viejos siempre me hablaron con la droga, en contra de la droga. Y 1000 veces tuve la oportunidad de tomar droga porque ha tomado gente adelante mío droga, y cada vez al día de hoy, hace más de 20 años que veo tomar gente cocaína u otras cosas y nunca se me ocurrió para nada probarla. Entonces hoy también... ¿Te dejó marcado un poco esos consejos que te dan tu mamá y tu papá? Sí, totalmente. Yo ojalá pueda ser el 50% de los buenos que fueron mis viejos conmigo. Mis viejos no me dejaron dinero, pero los valores y la enseñanza de trabajo, y creo que también a los 18 años o 20 años cuando empecé a trabajar, me enfoqué tanto en el trabajo porque lo veía a mi viejo cómo trabajaba y cómo se desvivía. Yo tengo una hermana más grande, tengo una hermana que me lleva 10 años, entonces también mi hermana se fue a estudiar a Buenos Aires, y yo quedándome en mi casa solo con mis viejos veía el esfuerzo que mis viejos hacían para mantener a mi hermana. Entonces también cuando yo me vine acá a estudiar, sin duda que hasta mi hermana me debe haber ayudado sin que yo lo sepa, haciéndome alguna transferencia o algo de eso. No tengo dudas de eso, aunque no me lo haya dicho nunca. Tengo una hermosa relación con mi hermana. Perdí la línea de la conversación, pero bueno, me acuerdo cada momento y cada charla de mis viejos, me los acuerdo y me sirven para mi vida y me va a servir siempre. ¿Y hoy como papá? Como papá valoro mucho más a mis viejos, porque también había cosas que no las entendía o no lo valoraba, entonces hoy también los valoro mucho a mis viejos. Bueno, como papá me volví extremadamente vulnerable, conocí lo que es el miedo. No viajo más a 180 como viajaba antes, no tomo casi más alcohol porque me da miedo tomar alcohol y manejar, o cosas que antes no te daban tanto miedo, ahora empezás a tener miedo y empezás a tener miedo por quién queda, digamos, más que nada. Entonces yo tengo muchos miedos de qué me puede llegar a pasar a mí y no me imagino, no quiero ni pensarlo si le llega a pasar algo a mi hija. Entonces eso también me enfoca en seguir una línea del bien, por así decirlo. No te conozco, pero te noto y te veo una persona muy ordenada en términos de estructura, de procesos. Y creo que emprender o hacer todo lo que has hecho, digamos, en Córdoba, en términos, creo que han sido disruptivos cada una de las cosas que has abierto. O sea, veo como ese tinte alocado en vos de decir, en esto me arriesgo, le doy ese plus a Córdoba que de pronto al principio van a mirar raro, pero después va a funcionar. Siempre intenté, a mí me tiene que mover algo más allá del negocio como para hacerlo. De hecho, hice cosas sabiendo que no iban a funcionar. El mejor ejemplo de eso es microteatro, pero es un proyecto que lo volvería a hacer 1000 veces. De hecho, en algún momento lo voy a hacer porque creo que para Córdoba es muy bueno. ¿Y por qué crees que no funciona?
Creo que Córdoba, creo que le erré la ubicación, creo que no debería haber sido en la Tejeda, debería haber sido sin duda en Güemes, que es un barrio que recontra remil conozco encima y me equivoqué, el error fue mío. Claro, y tiene mucha gente. Tiene mucha gente, tenés Nueva Córdoba al lado, el público de teatro está más en el cerro está más en Güemes, perdón, que en el cerro. Pero una gran propuesta. O sea, una gran propuesta y estaba realmente manejado muy bien. Teníamos 1000 errores en la gastronomía. Eso era un punto flaco en el negocio, pero a nivel teatral el profesionalismo que teníamos en el teatro era increíble, realmente. Sí, sí. De hecho, el original está en Buenos Aires, el de Argentina, y creo que el nuestro estaba al nivel del de Buenos Aires. Sí, y nos pasa mucho de los que queremos salir o hacer algo diferente en Córdoba, que hay pocas opciones. Y eso era una opción distinta. Sí, pero también cuando estaba abierto la gente no iba. Entonces también volvemos a lo mismo de siempre. Che, en Córdoba no hay nada, pero cuando estaba microteatro la gente no iba. Sí. O tenía muchas quejas de que, por ejemplo, hoy una pinta de birra vale 4.000 pesos, por ejemplo. La entrada al teatro estaba a 4.000 pesos y nos decían que estaba cara la entrada al teatro. Claro. Y se tomaban 4 chops de birra. No, creo que es muy importante este mensaje. Eso es lo que el cordobés tiene que terminar de entender, de que el arte se paga y se disfruta. Quizás igual o mejor que también que una cerveza o un fernet, digamos, hay otra cosa más allá de la cerveza o el fernet. Pero bueno, costó, pero yo, como te dije recién, microteatro, más allá de que sé que es un negocio que nunca va a dar plata y demás, es un negocio que lo volvería a hacer 1000 veces y de hecho alguna vez lo voy a remontar. Seguro, y también creo que este mensaje que acabas de dar es algo que nos tiene a todos como consumidores o como mercado cordobés que llamar la atención. De pronto, si nosotros somos exigentes como consumidores, entender de que cuando un emprendedor quiere hacer algo diferente, también hay que darle la oportunidad de apoyarlo, los primeros meses estar. Sin duda, pero también es la vida del emprendedor, ¿no? Yo ya, a ver, como te dije recién, yo ya sabía que iba a ser difícil. Y no sabés lo mal que me sentí cuando veía que no andaba y teníamos que remarla. Es durísimo también ver tu emprendimiento remarla. Sí, yo tuve emprendimientos que más allá de una inauguración, después empezó a andar solo y con poquito apoyo, como Muy Güemes. Hace 12 años que funciona y cada vez mejor la Galería Muy Güemes. Y hacemos realmente muy poco. Hemos hecho un gran sacrificio al principio, pero hoy está bastante en piloto automático. Y microteatro le dedicaba 100 veces más de tiempo que a Muy Güemes y no podíamos salir de ahí y eso era muy doloroso. Sí, pero tiene que ver con el hecho del desaprender, ¿no? También un poco. Y de empezar a adoptar, como sucedió en Buenos Aires en su principio, hace 20 años atrás, en donde había cosas que al principio también eran alocadas y eran diferentes y al consumidor de una le hacía ruido. Sí, entonces, lo que pasa es que Buenos Aires, a diferencia de Córdoba, tiene un volumen de gente que hace que las cosas más alocadas funcionen mucho mejor. Estuve en una charla de la E+E hace muy poquito y una chica del público nos decía que tenía un proyecto muy bueno para celíacos en Córdoba y me pedía un consejo de qué zona le recomendaba. Yo decía, para mí es un proyecto muy bueno, pero que solamente funciona en Buenos Aires. Hoy acá no sé si funcionaría un restaurante 100% para celíaco y que vos no tengas una milanesa, por ejemplo, en el restaurante. Es muy difícil. O es muy difícil que yo le pueda decir a esa persona en la zona que lo tiene que poner. Sí, o de última no tiene que ser enfocada para celíacos. O sea, tiene que ser para todo y que a todos les guste comer. Pero yo no sé si hoy Córdoba te da para llenar un restaurante, porque un restaurante para que funcione tiene que estar lleno. Entonces yo no sé si te da económicamente. Por eso digo, un proyecto es divino cuando vos lo planteás. En el Excel los números te dan todo, pero después tenés que pagar los sueldos a fin de mes. Entonces te tiene que dar. Y vos lo podés bancar 6 meses, lo podés bancar un año como bancamos microteatro. Pero después de un año, si tenés que seguir poniendo plata, se cae todo. Sí. ¿Cuál fue tu primer emprendimiento, Emi? Mi primer emprendimiento fue un kiosco, pero fue mucho más que un kiosco. Estaban haciendo la cárcel del Buen Pastor. Sí. Estaba la época de la Sota, que estaba la cárcel y lo estaban pasando al Buen Pastor.
y empezamos a ver un poco ese cambio, y enfrente teníamos unos departamentos que eran un departamento monoambiente de un abogado conocido, Gustavo Saizar, que confió en mí, y le alquilamos los departamentos y los hicimos locales comerciales. Entonces, nosotros alquilamos los departamentos y le pagamos la renta al propietario por un departamento. Pero era un local subalquilamos los locales comerciales, porque nosotros los pasamos a locales comerciales, entonces nos quedamos con una diferencia de renta de un local comercial, por ejemplo, hago números redondos, el local comercial lo alquilábamos en 100.000 pesos y el departamento pagamos 2.000 pesos de alquiler. Entonces esos 80.000 pesos de diferencia nos los quedamos nosotros para recuperar la obra. Una vez que pasó el primer contrato, que los hicimos de 5 años, después las propiedades quedaban a nombre de los dueños, pero fue un excelente negocio para nosotros y un excelente negocio para los dueños, que hoy en donde nos vemos es un beso y abrazo con los propietarios de esos departamentos, porque ambos hemos hecho muy buen negocio. Hoy son todos los locales que están en la calle San Lorenzo, enfrente del Buen Pastor. Claro, que hay un kiosco en la esquina y seguís caminando. Sí, hay una inmobiliaria después, creo. Exactamente. Sí. Ese kiosco, nosotros hicimos todos los locales y ese kiosco era un monoambiente con una ventana chiquitita. No, me acuerdo que tiene una columna en la esquina. O sea, me recuerdo de comprado. Sí. Bueno, yo esos locales cuando los hicimos tenía 25, 26 años cuando hice esos locales, y me puso el kiosco ese de la esquina con un amigo de la Oblaye. Y bueno, obviamente después se lo terminó quedando él al kiosco, digamos. Pero un kioscazo. Un kioscazo. Pero bueno, el negocio fue, hicimos todos los locales y nos quedamos como frutilla. Visionarios. Visionarios. Sí, estuvo muy bueno. La verdad es que estuvo muy buena esa experiencia, y yo sé que casi ni me acordaba de ese momento, pero fue mi primera experiencia así como un negocio en serio. Y yo creo que esa calle que acabas de marcar recién era como la ruta al inicio de Güemes, ¿no? En donde empezabas como a irte desde Nueva Córdoba hacia Güemes, caminabas por esa cuadra. Eso empezó a marcar que había un negocio inmobiliario, porque muy Güemes y todos los negocios que hemos hecho en Güemes fueron negocios inmobiliarios. Yo en Güemes no tengo una cervecería, no nada, son todos negocios inmobiliarios. Eso fue empezar a darme cuenta a los 25 años de que gestionando y moviéndome un poco más allá de no tener dinero, los negocios se podían hacer. Entonces, yo también tenía la suerte de trabajar con una persona que era muy visionario también, una persona muy conocida en el ámbito, que se llama Marcelo Sidarich, en el cual trabajé en su inmobiliaria. Y con Marcelo empezó a ver él un terreno muy importante en Güemes, sobre la calle Belgrano, y entonces empezamos a caminar mucho Güemes. Él era el dueño de la empresa, yo era su gerente, tenía 23, 24 años, era su gerente de la inmobiliaria, y empecé a caminar mucho Güemes, en donde nosotros logramos hacer un edificio. Esto hace casi 20 años atrás. Esto fue hace 15 años atrás, más o menos, donde hicimos un edificio y nos quedamos con el parking del edificio sobre el calle Belgrano, y a la vuelta había un parking que cerró en un momento. Entonces me fui a hablar con el dueño del parking, y se va a estar enterando cómo fue porque le dije una mentira. Entonces yo se lo fui a alquilar para que no nos pongan otro parking, para que los parkings de la zona los manejemos nosotros. Y cuando fui a hablar con el dueño me dice, pero vos no lo querrás para un parking, ¿no? Porque para un parking no lo quiero alquilar. Y cuando me dijo así, yo lo que sabía es que sí o sí tenía que alquilar ese terreno para algo. Como no me lo quería para un parking, le empecé a decir, no, bueno, pero yo quiero hacer una galería comercial con unos locales así, unos locales allá. Y mientras pensaba qué le decía, se me fue ocurriendo la galería, y como era una mentira, estuve media hora sin parar hablándole de la galería hasta que me convencí yo de que era un buen negocio. O sea, dejó de ser una mentira, fue una realidad. Dejó de ser una mentira, y me dice, tráeme el proyecto de lo que vos pensás. Y ahí empezó el problema. Esa noche no dormiste. Esa noche no dormí, pero sí creí que podía ser real, porque cuando yo fui explicándole la mentira al dueño de la propiedad, me convencí de que eso iba a funcionar. Y ahí empecé a buscar socios, y empecé a tocar amigos míos que sabía que podían ayudarme económicamente y demás, y todo el mundo me decía que estaba loco, que ahí no iba a funcionar nada, hasta que encontré 2 socios, Lucas Péndola, que en ese momento hacía inmobiliaria y nos conocíamos de ahí. Me dijo, che, capaz que sí, puede andar esto, lo hablemos con Agostina Genaro. Agostina Genaro es arquitecta,
Y entre los tres, ¿viste? Lo empezamos como a masticar, hicimos el proyecto, se lo llevamos al dueño de la tierra, el dueño de la tierra creyó en nosotros, en ese momento teníamos 27, 28 años. Los tres tenemos la misma edad, teníamos 27, 28 años, y nos creyó, y yo vendí el auto para hacer la galería. Yo me acuerdo, inauguramos la galería, y el día que inauguramos la galería, que había 500 personas en la inauguración, y era un evento hermoso, no tenía plata para volverme desde la galería hasta mi casa, no tenía auto porque lo había vendido para terminar la galería y no tenía prácticamente plata para tomarme un taxi desde la galería hasta mi casa. Hasta que cobré el primer mes y ahí es como que empezó a surgir y hoy todavía seguimos viviendo de Muy Güemes 12 años después. Con esa misma sociedad. Con esa misma sociedad, una sociedad, las cosas que hemos pasado, las peleas, hermosa la sociedad. Pero qué necesario, ¿no? Porque yo digo que esas sociedades, yo también tengo sociedades muy enriquecedoras, son como un matrimonio, que también tengo esa sociedad, viste, que el estar casado, el estar apostando, el tener discusiones todos los días, pero después al fin y al cabo tener que darse la mano para ir adelante. Sí, en la sociedad pasamos muchos momentos malos. De estar muy en desacuerdo a niveles personales, sí. Pero cuando nos sentamos, nos odiábamos a la tarde y cuando nos sentamos a la mañana a hablar de la galería éramos los mejores socios. Entonces nunca falló la sociedad y ese fue el secreto de que Muy Güemes siempre salió adelante, más allá de la pandemia, más allá de un montón de cosas que pasaron. ¿Y cuáles son los atributos que crees que tiene esa sociedad que a la noche, tipo, cada uno se iba pensando algo distinto y a la mañana amanecían, se juntaban en Sin duda, Muy Güemes nos agarró en una época de los tres, de Luca, de Agostina y mía, en donde teníamos mucha fuerza. Era un proyecto que laburamos 16 horas por día para ese proyecto. Entonces ese fue el secreto y le hemos metido tanto al principio que esa magia quizás sigue perdurando. Hoy no le dedicamos ni la mitad, ni un cuarto del tiempo de lo que le dedicamos en ese momento, pero le hemos metido muchísimo, muchísimo. Esa fue la verdadera magia, haber laburado mucho. ¿Y tienen algún próximo proyecto los tres? No, es una sociedad que nunca más va a hacer nada juntos. Es una decisión que está tomada. Es el único proyecto, principio y fin de la sociedad. Hemos pensado en su momento cuando inauguramos Muy Güemes, nos salieron proyectos por todos lados para hacer. Como todo, ¿no? Vos terminás un proyecto y te ofrecen el oro y el moro. Pero no, nunca más nos pusimos a poner de acuerdo para un próximo proyecto y hoy ya decidimos que no vamos a hacer más nada. ¿Y después de Muy Güemes? Después de Muy Güemes yo aproveché bastante la buena racha porque después de Muy Güemes hice otra galería enfrente que se llama Casa Chabacana. Claro. Que es una galería que salió hasta en revistas de Nueva York. Sí, divino. En The Wall, no me acuerdo cómo salió, en revistas de Nueva York salió una cosa de loco, pero ahí tiene un diseño de Pablo de la Torre y eso de Pablo Abdenur, y eso quizás llamó bastante la atención de la galería. Después hicimos una galería gastronómica, que fue una de las primeras galerías del país que fue gastronómica en General Paz, en la calle 25 de Mayo al 1000. Después hicimos los food market, que eran plazas de food trucks. Sí. Después hicimos Galería Gitana. Y después creo que no hicimos más. Después yo hice un par de duplex y me dediqué un poco pero más siempre vos vinculado a lo que es alquiler de locales comerciales, digamos. Sí, o sea, sí, estoy muy ligado a lo comercial. Claro, digamos. Nunca se te ocurrió, Emi, de decir, bueno, hago una pizzería adentro de una de las locaciones. La primera vez que se me ocurrió, no, adentro de mis locaciones no, porque tengo socios, yo en todo tengo socios. Entonces, yo no quiero meter un negocio mío dentro de otra sociedad, porque tampoco quiero ensuciar la sociedad y quiero que una sociedad piense que yo me estoy aprovechando del momento de la otra. Entonces, yo tengo negocios en donde alquilo una propiedad y pago el alquiler y no conozco quizás al propietario. Perfecto. Y después los negocios donde tengo sociedades, no tengo negocios de llave yo. ¿Y fruta? Fruta, un muy lindo restaurante. Divino, distinto aparte. Creo que es muy distinto, en donde tenemos dos unidades de negocio, que una es Fruta Bar, el restaurante, y el otra unidad de negocio es Fruta Café, que funcionan iguales e independientes por sí solos. Mira.
La cafetería la abrimos a las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche, el restaurante lo abrimos después. Y evaluamos la posibilidad de poner diferentes, o fruta bar o fruta café, en diferentes unidades de negocio también, en diferentes locaciones. No, y está buenísimo porque a mí me pasó que la primera vez que entré me sentía, ¿cómo se llama este lugar de México? Tulum. Tulum. Es una onda muy Tulum. Y esto no tiene nada que ver, el restaurante no tiene nada que ver con Fruta Club, que es el boliche. Claro, Está Fruta Club, que es el boliche, y es de nuestro socio también. La marca Fruta Club es de nuestro socio, y esto es otra marca, pero sí es una marca prima, porque el 50% de la sociedad son dueños de los otros también. Claro. Pero esto es un restaurante, acá no se baila, no se agita, es un restaurante que a la 1:30 cierra. Sí. Está bueno para ir en forma bar, se come bien, no es caro, está en Nueva Córdoba, está bueno para ir. ¿Y el mercado es 100% estudiantes, gente que vive en Nueva Córdoba? Es un restaurante que no es de los más baratos. Vos tenés muchos restaurantes que tienen una mesa común y una silla común y te sirven la botella de cerveza y seguramente lo vas a pagar X montos que va a ser quizás más inferior al nuestro. Nosotros estamos en una ubicación muy buena, con mucho diseño del bar y con muchos mozos y muchos aire acondicionados. Entonces tenemos otro precio. Ese otro precio hace que se filtre un poco. El estudiante quizás va al bar más común, en donde quizás consume por precio, y nosotros tenemos el público que es un poquito más grande, que quizás tiene de 30, 35 en adelante, que sabe valorar el diseño o la calidad del producto. Emi, decidiste emprender afuera también. Sí, casi emprendemos en Paraguay y emprendimos en Chile. Chile me pasó que empezamos a emprender en Chile el último año de Alberto Fernández, en donde yo estaba muy enojado con el país. Y creo que a todo el mundo medio le pasó lo mismo, o con Alberto o con alguien. En algún momento todo el mundo ha querido hacer algo fuera del país. A nosotros se nos dio la oportunidad de hacer algo en Chile, en donde lo aprovechamos, y mis socios siguen con el emprendimiento en Chile, y yo hace de diciembre más o menos que me salí del negocio en Chile. Pero sí, hemos hecho cosas en Chile. Y en ese momento vos estabas enojado diciendo, bueno, tengo que poner un huevo en otra canasta por las dudas, el día de mañana con mi familia me tengo que ir. Yo me imaginé lo peor de Argentina. Entonces también fui en busca de quizás algún futuro. Yo no me veía viviendo en Chile, pero sí me veía viviendo en Argentina y teniendo negocios afuera y apostando a otro país que no es Argentina. Sí, claro. Hoy... y no tiene que ver con mi ley, tiene que ver con quizás otro estado mental mío u otro momento, o quizás haber hecho la experiencia en otro país me hizo darme cuenta de que no es otro país tampoco, o no es Sudamérica por lo menos, que Argentina es igual de complicado que todos los países de Sudamérica. Sí. Todos los países de Sudamérica son iguales. Uruguay, yo conozco mucho, hace más de 10, 15 años que viajo mucho a Uruguay. De hecho, he querido emprender en Uruguay y me he metido hasta cuando te digo que he querido emprender, no es que quiero poner un kiosco y pregunto a cuánto vale el alquiler. Me he metido hasta el fondo al punto de tener que firmar o no, y ahí he decidido, ¿no?, en Uruguay y en Paraguay, y me he dado cuenta que son igual de complicados que Argentina y se pone mucho peor con la distancia. Exacto, y la burocracia es desconocida, en cambio por lo menos la de acá sabemos cuáles son las vueltas. Acá ya sabemos cuál es la vuelta. Ya sabemos cuál es la vuelta. Sí. En Chile, por ejemplo, un permiso, en Chile, al igual que en Estados Unidos, no se permiten los permisos para vender alcohol en un restaurante. Nosotros en Chile pusimos un centro de distribución gastronómico y pusimos un restaurante. El restaurante hace 1 año y medio que se abrió, todavía no tiene la habilitación para vender alcohol. O sea, un restaurante que vos vas y podés tomar agua, no puedes tomar alcohol. Tremendo. Entonces vos decís, che, pongamos un restaurante en Chile. Sí, bárbaro, pero si no tenés la habilitación para tomar alcohol, ese restaurante no funciona hasta que no tenga la habilitación, porque el chileno toma mucho alcohol. Entonces, si vos podés ir a comer y no podés tomar alcohol, el chileno no va. No va. Emi, ¿y por qué decidiste no seguir en Chile? Nosotros cuando empezamos a visitar países de Sudamérica para poner un restaurante, que fue la idea principal, viajábamos en avión. Y fue siempre con 2 socios más. Entonces viajamos en avión a Uruguay, evaluábamos la situación, volvíamos. Íbamos a Chile, evaluábamos la situación, volvíamos. Se dio la cosa en Chile
y empezamos a viajar y abrimos el restaurante y nos dimos cuenta de que si viajábamos los 3 en avión, nos comía la rentabilidad del negocio. Un pasaje a Chile hoy vale $700, sale claro. casi igual que ir a Miami, ir a Chile. Entonces dijimos, bueno, no podemos viajar más en avión, abrimos el negocio, empezamos a viajar en auto. Entonces ir a Chile en auto es bastante tedioso, son 14 y 15 horas de viaje, más la aduana, más que son cruces, 5 o 6 horas la aduana. Ni hablar de cuando hay nieve, porque te puedes tomar días. Entonces el viaje a Chile se empezó a tornar una semana, que viajamos una semana por mes. Esa semana vos descuidás todo, porque cuando te vas a Chile, si laburás una semana por vez, te tenés que enfocar en las cosas de Chile, entonces descuidamos todas las cosas de Argentina. Y cuando te digo todas las cosas, no es solamente el negocio, sino también descuidas tu familia. Descuidé a mi hija, descuidé a mi mujer durante un año, una semana por mes. Y eso tampoco me gustaba. Te ibas infeliz. No veía la hora de volver, entonces desde que salía de mi casa en el auto hasta que volvía a llegar estaba con la cabeza puesta acá. Entonces tampoco estaba disfrutando de hacer un negocio en Chile. Entonces también en un momento me vi y dije, bueno, el sueño, llamémosle, por decir, el sueño de hacer algo afuera, listo, lo cumplí. Ahora que lo cumplí, no es lo que yo quería o no es lo que me llenaba, y resulta que lo que me llenaba está en Córdoba. Complicado. ¿Y fue desde siempre? ¿Al principio tampoco te llenó? ¿Al principio decías, qué lindo irme una semana, 2 semanas de casa? A mí nunca me gustó. Yo disfruto mucho de estar en mi casa. Mucho. Yo tengo amor por el mate, entonces yo mientras tenga mate yo no me aburro. Yo el fin de semana soy feliz de no hablar con nadie y de estar tomando mates. Al principio estaba cegado por la posibilidad y por la oportunidad de hacer un negocio fuera del país. Entonces, cuando vos estás cegado y vas para adelante, y la tenacidad y el que dirán también, y hace que vos no pienses en todas las cosas que podés ir perdiendo. Quizás te enfocás en números, te enfocás en el Instagram, te enfocás en el qué pensarán los otros que logro hacer un negocio en Chile, te enfocás en 1000 boludeces. Y quizás vas perdiendo foco de lo verdaderamente importante, que quizás lo tenés al lado. Sí, tal cual. Y digo que son temas que por ahí no se hablan tanto con hombres, y la realidad es esa, o sea, irte de tu casa una semana, 2 semanas es perder tiempo. Termina mal. Termina mal. De alguna forma termina mal. Esto lo va a escuchar mi mujer, sin duda, pero no es personal, digamos. Cuando un hombre o una mujer normalmente se va de la casa durante mucho tiempo, son muy pocas las parejas que son fieles. Entonces, imagínate, 15 días, una semana por mes, durante mucho tiempo. Inevitablemente, el tiempo hace que uno de los dos termine siendo infiel, sin duda. Uno de los dos termina siendo infiel. Entonces eso también te va sacando foco y juega en contra de la familia. Entonces un poco lo que hablamos fuera del aire. ¿Qué es lo que querés? ¿Ganar dinero realmente? Bueno, eso quizás te lleve a que pierdas tu familia. Quizás. ¿Estás dispuesto a perder la familia? ¿Para qué el dinero? ¿Para qué el dinero? Entonces, hay un ejercicio que yo lo hice este fin de semana, que mi mujer se fue con mi hija a Villa General Belgrano y estuve solo en mi casa. Me lo tomé como separado, o sea, ¿qué es lo que quiero decir? No traje chicas a mi casa, me lo tomé como separado, es decir, me levanté a la hora que quise, no me bañé, dormí hasta tarde y sentía la casa enorme, y tenía ganas de que mi mujer y que mi hija estén. Entonces no hay negocio o no hay plata o algo que pueda cubrir estoy buscando la palabra, pero la armonía. Y para mí la armonía tiene que ver con el momento en el que estoy ahora, que es con mi mujer, con mi hija, y una armonía en la cual estoy manteniendo, que también dejé de soñar con hacer algo fuera de otro país. Ya estoy que quizás mi ciudad sea Córdoba y acá me tengo que enfocar y por esto tengo que luchar y todo está bien. ¿Cómo ves hoy la situación socioeconómica en el país y en Córdoba para seguir proyectándote? Y decir, bueno, es que vos me acabas de decir, dejo de ver el mundo como una opción para emprender y para hacer.
Entonces yo te digo, bueno, te vas a enfocar en Córdoba, te vas a enfocar en Argentina. ¿Cómo ves esas variantes que hoy de pronto todos estamos haciendo números, especulando? Yo trato de, de no pensar tanto en el político de turno. Hace 20 años que la estoy luchando, entonces me tocó estar con todos los intendentes de los últimos 20 años, con los gobernadores de los últimos años, en lo cual, por tener negocios muy activos y negocios como Muy Güemes, que es un negocio muy visible, o microteatro, que por ahí fue un negocio que la remó mucho en lo económico, pero sí me acercó mucho a la política por ser arte, digamos. Y Muy Güemes también, por lo que significa a nivel... En Muy Güemes trabajan más de 400 personas, entonces me acercó mucho a los políticos y más los conozco. Qué difícil responder, pero conozco muchos políticos en el cual me la han hecho algunos fáciles, desinteresadamente, y otros difíciles, inexplicablemente. Entonces trato de no engancharme con ningún político de turno. Siempre trato de pedir favores porque es interminable o es extremadamente tenso habilitar o tener en claro cómo se habilita el negocio. Por ejemplo, Muy Güemes no pertenece a un shopping, no pertenece a un local comercial, es un híbrido, entonces tuve que juntarme con 400.000 políticos para que entiendan que era una galería a cielo abierto y no era ninguna de las dos cosas. Nada, lo veo, creo que también Argentina, desde que yo vengo trabajando, nunca tuvo un buen momento. Yo trabajo del 2004, 2005, en el 2007 fue la crisis del campo, o sea que desde ahí en adelante siempre es un mal momento para emprender y siempre me tocó emprender en malos momentos. Nada, no sé, es difícil responder. Los argentinos de por sí somos medios cohijosos. Ahora, ¿qué consideras vos que tienen que tener esos parámetros para que sea un buen momento de hacer acá en Argentina? Ya que en estos últimos 15, 20 años no hemos vivido ese momento. Para mí tiene que ver con uno. Claro. No con el momento del país. Tiene que ver con uno en cuanto es el momento de uno para emprender, no con el país. Yo tengo un amigo, muy amigo mío, que trabajó como 20 años en la misma empresa y nunca encontraba el momento, hasta que un día llegó el momento, y cuando llegó el momento se fue. Quizás fue el último que se fue de nuestra generación de dentro de una empresa, pero él sintió que era el momento y cuando fue el momento lo aprovechó. Entonces no tiene que ver quizás con el país, sino con uno. ¿Qué tan preparado está uno? ¿Qué tan seguro y confiado está para emprender? Esta pregunta surge en base a esa conversación mentirosa que tuviste con el que te alquiló el lugar, sí, que iba a ser una no cochera, digamos, una sí. No. ¿Sos creativo? ¿Hay alguna de esas creatividades que surgen en vos que tienen un límite o que le pones un limitante? ¿O te dejas permitirte hacer todo? Yo me permito hacer todo, lo que pasa es que también crecí, me fundí en varios negocios, entonces hoy no me permito hacer cosas que no estén remil revisadas. Soñé con plaza de food trucks, hice food market y en menos de un año y medio nos fundimos. Entonces, y tenía un montón de cosas locas. Pero aprendiste, o sea, yo creo que no, te juro que no me vuelve a pasar nunca más, ¿sí?, en mi vida. Pero bueno, a veces hay que ponerle un limitante. Y quizás mis socios son los mejores limitantes a algunas pavadas que pienso, pero algunas pavadas han salido lindas también. Sí, qué necesarias esas sociedades valiosas, ¿no? Sí. Que te dicen la posta en el momento oportuno. Y Emi, si te tengo que preguntar, ¿cuál es ese consejo que le darías a ese joven que se viene a estudiar a Córdoba, que de pronto está a punto de recibirse y que quiere encontrar como su camino, su desarrollo? ¿Qué le dirías? ¿Cómo le darías? ¿Por dónde empieza? Hoy más que nunca que tengan paciencia, porque es muy difícil la generación de los colorados masivos, esto que ganan plata y millones muy fácil, creo que no existe, o esto es una mentira. Hoy hay que tener paciencia, hay que prepararse y laburar seriamente. Una de las grandes diferencias, yo, como te dije al principio de la charla, vengo de una familia muy laburante con 0 contactos en Córdoba. Hoy, 20 años después, creo que me puedo sentar a hablar con cualquier cordobés de igual a igual, o cualquier cordobés
quizás me contesta un WhatsApp. Eso me lo dio la falta de respeto que le tuve a las personas, porque yo me he sentado o le he pedido hablar o tomar un café a empresarios. Yo teniendo 20 años, me he sentado en la mesa como empresario y prácticamente riéndose me han escuchado. Pero me han escuchado. Entonces hoy también tengo muy buena relación con empresarios que hasta me llaman a veces para pedirme un consejo, y yo no puedo creer de que por ahí personas me llamen para pedirme un consejo simple, nada complicado, ¿no? Pero yo a veces hasta me río de gente que me llama para pedirme un consejo. Entonces, en conclusión, hay que faltarle el respeto a todo el mundo y tratarlos de igual a igual. Hay un dicho que dice que el no ya lo tenés, ¿viste? Es como sentarte igual y obtenés ese sí. Quizás el ser más de la Olaye, que no me conocía nadie, dije, che, si este tipo me dice que no, ¿qué pierdo? Tengo todo por ganar. Claro. Todo por ganar. Y bueno, he ganado, he perdido, pero he ganado más de lo que he perdido. Enis, me encantó conocerte, Igual. me encantó saber de tu historia, me encantó que más cordobeses sepan de qué se trata todo este camino que has hecho, digamos, en estas opciones que tuviste y que brindaste a Córdoba. Y gracias por ser parte de Bien Cordobés y de ser tan genuino y decir la posta, como sabemos decir acá. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, un gusto estar acá.